es lo que estoy presentando? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, pues si tienen alguna duda, me pueden decir o interrumpir, no importa si estoy muy metida en el tema, ¿vale? No la voy a presentar así porque usualmente me gusta dibujar por acá, ¿vale? Entonces, para comenzar con lo que vamos a ver hoy, que es sistema auditivo y vestibular, recordemos que pues nuestros sentidos del cuerpo humano se encuentra el olfato, la vista, el gusto, el tacto y la audición, ¿no? En este caso, nosotros precisamente vamos a ver el oído o la audición. Y estos sentidos, pues lo van a ver en otros temas de fisión, ¿no? Es importante entonces ahora recordar un poquito del oído, porque si no, pues como vamos a entender la fisiología, ¿no? Entonces, vamos a ver al oído. Recordemos que existen tres estructuras del oído. El oído externo, que está compuesto a partir del pabellón auricular, que ustedes tóquense su pabellón auricular, ¿no? Y también del conducto auditivo, ¿vale? Entonces, este pabellón auricular lo que va a hacer es transmitir las ondas sonoras que llegan desde el ambiente y lo va a pasar hacia el conducto auditivo, ¿vale? Entonces, pues esto es del oído externo. Ahora, del oído medio vamos a tener que se encuentra la membrana timpánica o bien el tímpano, así como los huesecillos, que si lo recordamos son tres, el martillo, el yunque y el estribo, que se están articulando, ¿vale? Y a su vez, en el oído medio tenemos la trompa auditiva o bien la trompa de Eustaquio, que está, si ustedes se acuerdan, la nasofaringe. Por eso cuando se escucha bien. Sí, doctora, ¿se escucha bien? ¿Sí? Ah, ok. Perdón. Si se llega a escuchar raro, me dicen, ¿vale? Entonces, esta trompa auditiva o trompa de Eustaquio conecta al oído medio con la nasofaringe. Por eso cuando nosotros nos enfermamos de la garganta, normalmente también nos puede dar algún tipo de otitis media, porque estas dos estructuras se encuentran conectadas. Y entonces las ondas que vienen a partir del pabellón auricular pasan a través del conducto auditivo y van a chocar con la membrana timpánica. Y esta membrana timpánica va a decir, ay, no, pero ¿por qué están chocando conmigo? Y va a hacer o va a vibrar, ¿vale? Esta vibración entonces va a provocar a su vez que los huesecillos, como ya los dijimos, martillo, yunque y estriba, también se comiencen a mover y hagan un proceso que se llama ajuste de impedancia, en el cual van a amplificar estas ondas de sonido que están llegando, ¿vale? Ahora, el estribo se articula a su vez con la ventana oval que forma parte del oído interno, ¿vale? Dentro del oído interno, entonces vamos a tener a la cóclea y al aparato vestibular, que principalmente me van a ayudar para la audición, ¿vale? Y para el equilibrio. Entonces, pues ya vimos esta imagen. Y es importante a su vez recordar también que existe una presión sonora. Esta presión sonora se refiere a la intensidad de sonido, es decir, qué tan fuerte o qué tan alto está, y se va a medir en decibeles, ¿vale? Y la frecuencia de sonido que dice los tonos, es decir, si un sonido es muy agudo o si un sonido es muy grave. Es importante también recordar que nuestro oído humano puede percibir aproximadamente de 20 a 20.000 Hz, ¿vale? Y también recuerden que el oído externo, al ser una pues, cavidad que se encuentra en el exterior, va a estar principalmente llena de aire, al igual que el oído medio. Sin embargo, es muy importante también que el oído interno esté lleno de líquido, que es la linfa, ¿vale? ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, doctora, todo bien. ¿No? Ok, muy bien. Entonces, vamos a ver la transducción auditiva que literalmente ya se las describí. Entonces, esta transducción auditiva me ayuda a transformar las ondas sonoras que van a llegar del ambiente en energía. ¿Y esto para qué me va a servir? Pues para poder que los sonidos o que esta energía se transmita hacia la corteza cerebral y así nosotros poder captarla, ¿vale? Ahora, el oído externo, que ya dijimos que está compuesto del pabellón auricular y del conducto auditivo externo, va a captar las ondas. Estas llegan hacia la membrana timpánica se comienza a mover, es decir, comienza a vibrar, y esto va a hacer a su vez que los huesecillos que se encuentran de este lado, los huesecillos también comiencen a moverse, ¿vale? Por el ajuste de impedancia.
Y entonces esto va a empujar a la base del estribo, que es este chiquitito que vemos acá. Déjenme le hago un zoom. Este va a empujar a la base del estribo sobre la ventana oval, y entonces esto me va a transmitir pues precisamente la audición, ¿vale? Y aquí les puse un GIF, por ejemplo, aquí está la membrana timpánica, esta es la membrana timpánica, los huesecillos, martillo, el yunque y el estribo recuerden que está chocando con la ventana oval del oído interno, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí está la cóclea, acuérdense de este circulito, esta es la cóclea y los canales semicirculares, ¿vale? Lo vamos a ver más adelante. Y entonces estos se encargan de transmitir el impulso eléctrico para poder escuchar, ¿no? O para que nosotros reconozcamos los sonidos. Ahora, es muy importante entonces ampliar un poco el tema en el oído interno, ¿vale? Este oído interno está compuesto entonces de un laberinto óseo. Entonces ustedes van a decir, ay no, pero ¿qué es eso, no? Laberinto óseo que le suena a huesos, ¿no? Y entonces este laberinto óseo literalmente van a ser los canales semicirculares, y estos canales semicirculares los vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, dentro del laberinto membranoso, que también forma parte del oído interno, vamos a tener distintas rampas que van a estar principalmente en la cóclea, ¿vale? Va a ser la rampa vestibular, la rampa del tímpano y la rampa media, y ahorita la vamos a ver un poquito mejor. Entonces, la cóclea, que es este circulito, no sé si se acuerdan de sus clases de embrio, que la cóclea da 2.5 vueltas sobre el modiolo, ¿no? Entonces es 2.5. Entonces, la cóclea y el vestíbulo van a estar formados por el laberinto óseo y por el laberinto membranoso. Ahora, vamos a ver a la cóclea más a fondo. La cóclea dijimos que es una estructura que está enrollada 2.5 veces sobre el modiolo, y entonces esta cóclea, veanla aquí, ¿no? Si nosotros la desenrollamos, imagínenselo, ¿no? Que empiezan a desenrollar todas las vueltas que tiene la cóclea, va a tener una forma de cono, ¿no? Vean, por ejemplo, aquí yo les puse como un heladito para que recordemos. Y entonces, nosotros al desarrollar la cóclea tiene una forma de cono. Y entonces esta sería la base de la cóclea y aquí estaría el vértice, ¿no? Y a su vez vamos a tener de este lado también el modiolo y una estructura que en moradito yo se las puse que se llama helicotrema. Ese más a rato lo vamos a ver. Entonces, vamos a ver que en la base precisamente de la cóclea se va a articular el estribo, ¿vale? Que era uno de los huesecillos. Y se va a articular con la ventana oval. Entonces, por ejemplo, para ejemplificar un poquito mejor esto, vamos a hacerle un corte a la cóclea, ¿vale? Imagínense que se lo hacemos así, un corte transversal. Y entonces estaríamos viendo pues la porción interna de la cóclea, por así decirlo. Entonces aquí ya le hicimos nuestro corte a la cóclea y vamos a poder ver que la cóclea está dividida a partir de unas membranas, ¿vale? Entonces, las membranas que dividen a la cóclea es esta naranjita, que es la membrana de Reisner, y es importante recordar que esta es una membrana muy rígida, que va a captar principalmente los sonidos agudos. Eso también lo vamos a ver un poquito más adelante. Y también la cóclea está dividida por la membrana basalobacilar, ¿vale? Que es esta verde. Y esta es muy flexible. Y pues hasta aquí no sé si tengan alguna duda de cómo dividimos a la cóclea. No, doctora. ¿No? Ok. Entonces, vamos a ver que gracias a la disposición de estas membranas, que la naranjita en este caso es la membrana de Reisner y la verde es la membrana basalobacilar, la cóclea la podemos dividir en 3 rampas, no sé si se acuerdan, que es una rampa vestibular, que es la primera, a su vez vamos a tener una rampa media o el conducto coclear, y también vamos a encontrar a una rampa timpánica. Es muy importante entonces recordar que en la rampa vestibular, en esta porción, y la rampa timpánica están llenas de un líquido, ¿no? Porque yo les dije que el oído interno tiene líquido y el oído externo y el oído medio tiene aire. Entonces, el líquido que predomina en la rampa vestibular, que es esta, y en la rampa timpánica es la perilinfa, y esta perilinfa se dice que es, o que tiene como la misma osmolaridad
que el líquido extracelular, ¿vale? Es decir, tienen los mismos iones. Sin embargo, ustedes se podrán decir, ay, bueno, pero ¿qué onda con la rampa media o el conducto coclear, no? Me dijiste que la vestibular y la timpánica están llenas de perininfa. Es muy importante recordar que la rampa media o el conducto coclear están llenos de una sustancia que se llama endoninfa, ¿vale? Y esta endoninfa tiene grandes concentraciones de potasio y que me va a ayudar principalmente para la transducción del sonido. Estas elevadas concentraciones de potasio, pues si ustedes se acuerdan de una célula, recordemos que en el líquido intracelular tenemos mucho potasio. Por eso se dice que la endoninfa es muy similar al líquido intracelular, ¿no? Acuérdense que en la célula tenemos más potasio y en el líquido extracelular tenemos más sodio. ¿Vale? Ahora, vamos a ver. Entonces, haciendo una recapitulación, vamos a ver que está la membrana de Reissner y entonces esta membrana de Reissner va a separar a la rampa vestibular que está llena de perininfa de la rampa media o bien el conducto coclear que está llena de endolinfa rica en potasio. El potasio siempre va a ser nuestro mejor amigo, ¿no? Y la rampa timpánica va a estar separada de la rampa media por esta membrana que dijimos que era. ¿Cuál era? ¿Membrana timpánica? No, acuérdate, era la membrana de Reissner. ¿Y la otra cuál era? ¿Basilar? Exacto, ¿Basal? la membrana basal o basilar. Acuérdense de basal o basilar porque es la que está pues más abajito, está basal, ¿no? Justamente. Entonces, ¿hasta aquí hay dudas? Todo bien. ¿Todo bien? Ok, entonces, vamos a ver. Ustedes se acuerdan de sus clases de histo, ¿no? Entonces, ustedes dicen, bueno, ¿y cómo podemos relacionar esto? Precisamente con histología. Entonces, por ejemplo, esta, ¿qué se imaginan que sea? Esta es mi membrana de Reissner, ¿vale? Y entonces, si esta es mi membrana de Reissner, ¿qué rampa creen que es este número? La rampa, aquí la tenemos, la rampa vestibular, ¿no? Aquí está la membrana de Reissner y aquí está la rampa vestibular por arriba de ella, la rampa vestibular. Por lo tanto, esta sería la rampa media o bien el conducto coclear o el conducto coclear. Y entonces, esto sería, aquí que ven, por ejemplo, esta también es una membrana. ¿Cuál creen que sea? Si está basal. ¿Basal? Exacto, la membrana basal o la membrana basilar. Es muy importante recordar que la membrana basal, sobre ella van a descansar unas células, que son las células ciliadas, que por ejemplo aquí las vemos, ¿no? Y pues, sé que es complicado ahorita lo de las rampas, lo de las membranas, pero no sé si hasta ahorita queda alguna duda. Acuérdense que las membranas son aquello que separan a la cóclea, ¿no? Son estas. Y las rampas precisamente son las estructuras de la cóclea. Aquí sería, si hacemos el dibujito, la membrana de Reissner, la membrana basal o basilar, la rampa vestibular, la rampa media, porque está en medio, ¿no? Y la rampa timpánica, ¿no? ¿Vamos bien? Sí, doctora. ¿Sí? Ok. Ahora, ustedes seguro ya estarán hartos de tanta mendiga rampa, de tanta membrana, Espera, ¿no? espera. ¿Doctora? ¿Sí? No, ¿podría volverlo a repetir, por favor? Sí. ¿En qué te quedaste? Lo de las rampas. Es que creo que puse mal el nombre en una. Ah, ok. Entonces, la de arriba es la rampa vestibular. Ajá. La del medio es la rampa media o también el conducto coclear. Ok, sí. Y la de abajo es la rampa timpánica. Ah, ok. Sí, ya. Gracias, doctora. Sí, no, de qué. Así, si tienen dudas, así no se preocupen, porque si no, luego se me pierden y no, ¿vale? Es mejor que fallen aquí al departamental. Entonces, vamos a tener una rampa que diga una membrana que es la membrana textoria, ¿vale? Entonces, esta membrana textoria, como ustedes están viendo,
se origina a partir del mismo punto de donde está la membrana de Reisner y la membrana basal, ¿no? Entonces, esta membrana timpánica no va a formar otra estructura de la cóclea, solamente me va a servir para delimitar a unas células, ¿vale? Esta es la membrana textoria, pero esta no divide completamente a la cóclea, ¿sí? Entonces, acuérdense, esta es la rampa vestibular, rampa media, esta sigue siendo rampa media, y la rampa timpánica, y están divididas a partir de la membrana de Reisner y la membrana vestibular, pero tenemos otro tipo de membrana, que es la membrana textoria, que es esta solita, que solamente me va a servir para poder orientar a unas células que se llaman células ciliadas, que más adelante las vamos a ver, ¿sí? Ahora, Sí, doctora. ¿sí? Ok, ahora, vamos a regresar a nuestra cóclea y recordemos que nuestra cóclea, si nosotros la desenrollábamos, tenía una forma de cono, ¿no? Esta es la base de la cóclea y este es el vértice de la cóclea, ¿no? Ahora vamos a transpolar todo lo que vimos, ¿vale? Entonces, esta naranjita va a ser la membrana. ¿Membrana qué? Membrana de Reisner. De Reis. Ajá. Exacto. ¿Y la verde cuál era? Membrana basal. Muy bien, ¿por qué? Porque está abajo, ¿no? Está basal precisamente. Entonces, estas membranas me van a delimitar a las rampas, ¿vale? Ahorita es lo mismo, nada más que lo estamos viendo con una orientación diferente, ¿vale? Se los puse así en forma de conita precisamente para que no fuera tan difícil. Entonces, esto va a hacer que se formen aquí las rampas, ¿no? La rampa vestibular, la rampa media y la rampa timpánica. Y entonces vamos a ver que la rampa vestibular y la rampa media, ¿de qué estaban llenas? ¿Se acuerdan? ¿De líquido? No, intracelular. Extracelular, Digo, perilinfa, ¿no? Perilinfa. Muy ah, bien. eso. Ok. Y recordemos que la rampa media o el conducto coclear estaba lleno de endolinfa. Por lo tanto, si la rampa vestibular y la rampa media y la rampa timpánica, perdón, están llenas de perilinfa, estas se van a poder comunicar entre sí. Y entonces la estructura que me ayuda a comunicar a la rampa vestibular y a la rampa timpánica es esta moradita que es llamado helicotrema, ¿vale? ¿Vamos bien? Entonces, de acuerdo, rampa vestibular se conecta con la rampa timpánica en el helicotrema, y la rampa media, pues como está en medio, pues nadie la va a querer y pues va a estar solita, ¿vale? No se comunica con nadie. Entonces, esta sería la base de la cóclea. Acuérdense que en la base de la cóclea vamos a tener al estribo, que se articula con la ventana oval. El estribo está vibrando ante las ondas sonoras que llegan y van a pasar entonces el sonido así, ¿vale? Van a pasar las ondas sonoras a la rampa vestibular, y como esta se conecta con la rampa timpánica, así va a pasar el sonido o las ondas sonoras. Pero esto lo vamos a ver más adelante, ¿va? ¿Quedó claro hasta acá cómo distribuimos las rampas y las membranas? Sí, todo claro hasta ahorita. Ok, entonces, miren, justamente aquí dudas. Aquí esta es una foto del Constanzo y miren, aquí ya todo tiene sentido. Esta es la membrana de Reisner y aquí está la membrana basal. Y recordemos que estas membranas me van a dividir a las rampas, ¿no? Aquí está la rampa vestibular o el vestíbulo de la rampa media o el conducto coclear y la rampa timpánica. Y a su vez vamos a tener a la membrana textoria. Es esta, ¿vale? Es esta. Esta es la membrana textoria. Ay, déjenme, me hago un zoom. Esta es la membrana textoria, ¿vale? Y entonces, como les dije, la membrana textoria entonces solamente me va a ayudar para delimitar a mis células ciliadas, ¿vale? Ahora, vamos a ver al órgano de Corti. El órgano de Corti es un órgano pues muy importante, ¿no? Su nombre creo que es muy específico, pero entonces este órgano de Corti se va a encontrar en la membrana basal de la cóclea, ¿vale? Entonces, acuérdense, ¿cuál es la membrana basal? Esta, ¿no? Entonces, aquí va a estar mi órgano de Corti. Y justamente es este órgano que vemos acá.
es este. Todo esto es el órgano de Corti y el órgano de Corti está formado a partir de unas células ciliadas, ¿vale? Miren aquí, compuesto por células sensoriales auditivas, es decir, que van a poder detectar las ondas sonoras, llamadas células ciliadas o bien células pilosas. Y entonces, la función del órgano de Corti principalmente es transformar la energía mecánica, es decir, las ondas sonoras, en ondas de energía nerviosa, ¿vale? Para que estas ondas lleguen a el encéfalo, ¿vale? Entonces, el órgano de Corti está en la membrana basal o membrana basilar y está formado por las células pilosas. Ahora, es muy importante también recordar que el órgano de Corti, al tener células pilosas, existen de dos tipos. Las células pilosas internas, estas son las células pilosas internas, y las células pilosas externas, ¿vale? Y entonces, estas células pilosas también son muy importantes porque su nombre lo dice. Tienen como pelitos o células ciliadas, es decir, tienen cilios. Miren, aquí vamos a hacer una. Aquí está su núcleo y aquí están precisamente los cilios, ¿vale? Entonces el órgano de Corti contiene las células pilosas externas y externas que estas tienen cilios, ¿vale? Ahora, vamos a ver a las células ciliadas. Entonces, las células ciliadas, ¿qué son? Son estructuras que componen a el órgano de Corti, ¿no? Era lo que estábamos diciendo. El órgano de Corti está formado a partir de células ciliadas, ¿no? Órgano de Corti. Entonces, es muy importante que ustedes sepan diferenciar entre qué es una neurona y qué es una célula epitelial especializada, ¿vale? Ay, aquí. Entonces, una neurona y una célula epitelial especializada, así la vamos a poner. Entonces, una neurona, si ustedes se acuerdan de sus clases de biofísica, precisamente del potencial de acción y así, es aquella célula que puede producir potenciales de acción, ¿no? Y una célula epitelial especializada no produce potenciales de acción, no produce potenciales de acción, sino que produce potenciales de receptor. ¿Y para qué me van a ayudar entonces los potenciales de receptor? Su función es precisamente liberar un neurotransmisor. ¿Se acuerdan cuál es el neurotransmisor excitatorio más importante del sistema nervioso? Glutamato. Muy bien, exacto. Entonces, estas células ciliadas o células pilosas van a liberar glutamato a el nervio vestibulococlear, ¿vale? Porque acuérdense, el nervio auditivo es el par craneal número 8, que es el vestíbulo coclear, que me ayuda para la audición y para el equilibrio, que es justamente el tema que estamos viendo. Entonces, las células ciliadas no son neuronas porque no producen potenciales de acción y van a liberar vesículas de glutamato que van a activar entonces al nervio auditivo para que éste mande las señales hacia el cerebro. Y entonces, precisamente, vean, los axones hacen sinapsis, los axones del nervio auditivo, que son estos, van a hacer sinapsis con mis células ciliadas, ¿no? Esta es mi célula ciliada, les dije que tenía cilios, y entonces me ayudan a transmitir la información hacia el sistema nervioso, ¿vale? ¿Quedó aquí alguna duda? Entre la diferencia de que es una célula ciliada y una neurona. Entonces, si en su examen les preguntan, ¿cuál es el voltaje de una célula ciliada, no? ¿O cuál es el potencial de acción de una célula ciliada? Pues no, porque no es una neurona. ¿Por qué? Porque no va a producir potenciales de acción, sino que produce potenciales de receptor, que precisamente me ayudan para poder transmitir la señal a una neurona de primer orden, que en este caso sería mi nervio auditivo. Ahora, vamos a ver otra vez la transducción auditiva, porque es muy importante, y entonces, así como lo dice el libro, primero, entonces vamos a tener la propagación de la onda sonora. Llega aquí, por ejemplo, ahorita, ¿no? Que ustedes están escuchando la clase. La onda sonora llega a su pabellón auricular, tóquense su pabellón auricular, y entonces se transmite desde el oído externo, que es todo esto, que está compuesto por el pabellón y el conducto auditivo externo, hasta el oído medio, ¿no? Esto ya lo habíamos dicho. Entonces, mi onda, al llegar al oído medio, va a hacer vibrar de nuevo a la membrana, al tímpano, ¿vale?
Y el tímpano va a transmitir estas ondas hacia los huesecillos, que es el martillo, el yunque y el estribo. Y el estribo, aquí vamos a hacer un zoom. El estribo entonces va a chocar con una estructura que se llama ventana oval, que forma parte del oído interno. ¿Para qué? Para así poder transmitir estas ondas hacia el oído interno y que este pueda llegar de nuevo a el encéfalo, ¿no? Entonces, vamos a ver a la transducción. Dijimos que entonces llegan las ondas mecánicas al estribo, ¿no? Aquí está mi estribo. Y entonces este estribo va a tocar una ventana. Es como si ustedes tocan una ventana, ¿no? Como cuando ustedes tocan una puerta o así. Es lo mismo que hace el estribo. El estribo toca la ventana oval y esta ventana oval, entonces, de acuerdo al dibujo, ¿en qué rampa está? Esta rampa vestibular. Exacto, muy bien. Entonces, llegan las ondas al estribo, choca con la ventana oval y la ventana oval se encuentra en la rampa vestibular. Entonces, la rampa vestibular, ¿de qué estaba llena? ¿De un líquido? ¿De qué? Perilinfa. Perilinfa. Entonces, esta rampa vestibular va a comenzar a mover su perilinfa y recordemos que está conectada con la rampa timpánica, por lo tanto se va a dar un movimiento de toda la perilinfa, tanto de la rampa vestibular como de la rampa timpánica, ¿vale? ¿Vamos bien? Sí, doctora. ¿Sí? Ok. Entonces, aquí, miren, las ondas sonoras son transmitidas al oído interno y entonces estas chocan con la ventana oval, que es este cuadrito, y entonces vibra la perilinfa de la rampa vestibular, se propaga hacia la rampa timpánica. ¿Y qué va a suceder? Entonces, al propagarse hacia la rampa timpánica, pues estas vibraciones también van a hacer que la membrana, acuérdense, esta es la membrana basal, que la membrana basal comience a ascender, ¿no? ¿Por qué? Porque está vibrando todo, es como un temblor, ¿no? Está vibrando la rampa timpánica y entonces la membrana basal va a decir, ¡ay, yo también me muevo! Y entonces comienza a ascender y a descender, ¿vale? ¿Queda claro? ¿Lo podría volver a explicar, por favor, doctora? Sí, claro. Mira, por ejemplo, acuérdate que llegan las ondas a el estribo, este estribo toca la ventana oval y de aquí entonces comienzan a producirse el movimiento de la perilinfa, ¿no? De la rampa vestibular. La rampa vestibular, al estar conectada con la rampa timpánica, entonces también va a hacer que se mueva la perilinfa de la rampa timpánica, ¿no? Porque estas están conectadas. ¿Sí? Ok, sí. Sí, gracias. Ok. Entonces, al estar vibrando entonces la rampa timpánica, vean aquí la estructura, esta estructura, ¿qué es? La membrana basal, ¿no? Y la membrana basal está por arriba de la rampa timpánica. Por lo tanto, si la rampa timpánica está vibrando, ¿qué va a hacer la membrana basal? Va a comenzar como a ascender y a descender, ¿no? Sí, a vibrar, ¿no? Sí, exacto, a vibrar, ¿sí? Precisamente por esta transducción o por este paso de las ondas a través de las rampas y después pasa hacia las membranas, ¿vale? Por eso era muy importante que quedara claro la anatomía de la cóclea. Si alguien se perdió, es momento, ¿vale? ¿Sí vamos bien entonces? Todo bien. Sí, ok. Entonces vamos a tener que, otra vez, les pongo aquí el corte, ¿no? Esta que es la rampa vestibular, la rampa media, o conducto coclear y la rampa timpánica, ¿no? Entonces, acuérdense, ahora si lo vemos de esta forma en la cual, acuérdense, cortamos la cóclea, acuérdense que la cóclea era como un conito, un helado, y si nosotros la cortamos, vamos a ver su interior, que está representado de esta forma, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí vimos que el estribo va a chocar con la ventana oval de la rampa vestibular y la rampa vestibular va a propagar entonces estas vibraciones a la rampa timpánica, ¿no? Que era lo que estábamos viendo. Rampa vestibular propaga las vibraciones aquí a la rampa timpánica, ¿no?
Y entonces, al propagarse estas vibraciones hacia la rampa timpánica, dijimos que la membrana basal o la membrana basilar, que es esta verdecita, va a comenzar también a vibrar, va a comenzar a ascender, ¿vale? Y ustedes recuerdan que el órgano de Corti, ¿en qué estructura estaba? El órgano de Corti descansaba sobre la membrana basal. Muy bien, exacto. Entonces, el órgano de Corti tiene a las células ciliadas o las células pilosas. ¿Y qué se imaginan? Bueno, aquí vamos a hacerle sus pelitos, ¿no? Aquí para que se entienda bien. Ustedes también, si pueden, dibujen, ¿va? Entonces, aquí está el órgano de Corti o las células pilosas sobre la membrana basal o la membrana basilar. Y hasta al ascender, entonces, va a hacer que los cilios, vean aquí los cilios, estos pelitos, los cilios choquen ¿con quién? ¿Quién es esta membrana? La membrana. Ay, espérame. ¿Victoria? Sí, muy bien, exacto, con la membrana textoria. Acuérdense que la membrana textoria no cruza toda la cóclea, pero sí me sirve para delimitar, ¿no? Fue lo que yo les dije. Entonces, al chocar estos cilios con la membrana textoria va a producirse un fenómeno muy importante, ¿no? Entonces, se produce la curvatura de los cilios por la fuerza que está precisamente dando las ondas, y entonces estos cilios van a chocar con la membrana textoria, ¿no? Y al chocar entonces los cilios con la membrana textoria, lo que se va a producir es que estas células, aquí lo tengo, sí, miren, aquí está un dibujo más bonito que es creo que es del Bernie Levy. Entonces, aquí está la membrana basal, aquí está, ¿no? Membrana basal o basilar, que sobre ella descansan las células pilosas o las células ciliadas, y esta es la membrana textoria, ¿no? Entonces, al chocar precisamente estos cilios con la membrana textoria, lo que va a hacer es que, aquí les puse, es que va a ocurrir la despolarización de la célula pilosa. Entonces, la despolarización de la célula pilosa ocurre cuando tenemos una onda sonora, y esta onda sonora se propaga por la rampa vestibular, la rampa timpánica, hace vibrar a la membrana basal, y al vibrar la membrana basal o al ascender, va a hacer que los cilios choquen, ¿no? Con la membrana textoria. Por lo tanto, durante la despolarización, durante la despolarización de las células es precisamente porque la membrana basal está ascendiendo, y lo que está provocando es que los cilios como que si se opriman entre sí, se junten, y entonces al oprimir o al juntar estos cilios con la membrana textoria, lo que va a ocurrir en las células ciliadas o las células pilosas es que vamos a activar un canal TRP, ¿vale? Este canal TRP no es nada más y nada menos que un canal de potasio dependiente de voltaje. No sé si ustedes se acuerdan o si estuvieron en la asesoría de biofísica de la membrana, que habíamos diferentes tipos de canales, ¿no? Canales de sodio dependientes de voltaje, canales de potasio. Esta célula ciliada o pilosa tiene canales TRP, que no son nada más y nada menos que canales de potasio dependientes de voltaje. Al activarse entonces estos canales TRP, precisamente porque los cilios están chocando entre sí, vamos a permitir entonces que el potasio comience a entrar, ¿vale? Y ustedes estarán preguntando, chis, ¿pero qué potasio? O sea, ¿por qué está entrando potasio y por qué no está entrando otro ion? ¿Se acuerdan que teníamos a la endolinfa? ¿Y la endolinfa dónde estaba? En la membrana, en la rampa media, ¿no? En la rampa media, y en la rampa media es donde precisamente tenemos al órgano de Corti, ¿vale? Y entonces, este órgano de Corti va a estar lleno de endolinfa, que dijimos que es rico en potasio, y por eso es que en esta célula pilosa lo que va a hacer la activación de los canales TRP es el influjo del potasio, ¿no? ¿Queda claro hasta acá? ¿O fui muy rápida, verdad? Sí, un poquito. Ok. Entonces, acuérdense que el órgano de Corti, ¿no? El órgano de Corti, si ustedes recuerdan, aquí,
está en la rampa media, ¿no? Porque descansa sobre la membrana basal, ¿no? Entonces está en la rampa media. Y si ustedes recuerdan, la rampa media es rica en endolinfa, ¿no? Esta endolinfa tiene mucho potasio. Y entonces, Potasio. sí, exacto. Y entonces, cuando nosotros hacemos que la membrana basal vibre y se da precisamente esta vibración de la membrana que hace que las células ciliadas comiencen a ascender y a chocar sus cilios, se va a dar la activación de un canal TRP. Este canal TRP me va a permitir el influjo de potasio. ¿Por qué de potasio? Porque en el órgano de Corti, como ya lo dijimos, tenemos endolinfa, ¿no? Endolinfa, que es rica En potasio. exacto, en potasio. Entonces, acuérdense que la rampa vestibular era perilinfa junto con la rampa timpánica. Estas son perilinfa. Y la rampa media, acuérdense que es endolinfa. En la rampa media van a estar las células pilosas. Y como tienen endolinfa, va a ser rica en potasio y por eso es que aquí va a entrar el potasio. ¿Ya quedó un poquito más claro? Sí, ¿Sí? doctora, gracias. Sí. Ok, si alguien tiene duda, pues no se preocupe, ¿vale? Entonces, al ascender o al juntarse mucho estos cilios, se activa el canal TRP. Este canal TRP me permite el flujo de potasio. Y el potasio, al entrar a la célula, ¿qué creen que haga? ¿Aumenta o disminuye el voltaje? Aumente. Sí, exacto. Entonces, por el influjo de potasio, va a aumentar el voltaje. Y ustedes recordarán a su mejor amigo, que es el calcio. Y el calcio, entonces, bueno, olviden eso. Al aumentar el voltaje, se va a activar un canal de calcio, ¿no? ¿Por qué se va a activar el canal de calcio? Por el aumento del voltaje que está siendo dado a partir del influjo del potasio, ¿no? Si quieren, escribo. Entonces aquí, se activan, ay, no se ve nada. Aquí, se activan los TRPs, ¿no? Estos permiten una entrada de potasio, ¿no? Entrada de potasio. Esta entrada de potasio dijimos que aumenta el voltaje. Al aumentar el voltaje, entonces vamos a activar a canales de calcio que creen que sean dependientes de voltaje, ¿no? Y entonces, al activar a canales de calcio dependientes de voltaje, ustedes recordarán que el calcio es el principal ion que permite la liberación de algunos neurotransmisores, ¿no? Entonces, al permitir la entrada de calcio, se va a dar la liberación del principal neurotransmisor excitatorio, que ¿cuál es? Glutamato, vemos que. Ajá. Exacto, liberación del glutamato, ¿vale? Entonces, acuérdense, se da el acercamiento de los cilios, entonces vamos a activar a los canales TRP. Estos canales TRP me van a permitir la entrada de potasio a la célula. Esto, entonces, va a aumentar el voltaje. Entonces, al tener un voltaje muy alto, la célula va a decir, ay, no manches, me está llegando una señal, ¿sabes qué? Tienes que activar a todos los mendigos canales de calcio, ¿no? Y entonces se activan a los canales de calcio, y al activarse los canales de calcio, me va a permitir precisamente una entrada de calcio, y este calcio, al ser el principal ion que determina la liberación de neurotransmisores, me va a permitir la salida de vesículas de glutamato. Entonces, esta célula pilosa, ya entendimos por qué no es una neurona, sino que es una célula epitelial especializada, porque va a liberar vesículas de glutamato hacia el nervio coclear. ¿Sí?
¿Vamos bien? Sí, doctora, sí. ¿Sí? Ok. De por sí creo que están grabando la clase, entonces pues pueden volver a repetirlo. Es que sí es muy largo el tema. Ahora, vamos a ver, esta fue la despolarización, ¿no? La despolarización, recuerden que es un aumento del voltaje. Ahora, vamos a ver a la repolarización. Por ejemplo, aquí tenemos a la cóclea y aquí tenemos al estribo que choca con la ventana oval. Y entonces recordemos que si nosotros no tenemos ningún tipo de estímulo, entonces no se va a poder transmitir la onda a partir de la rampa vestibular. Por lo tanto, esta no va a estar vibrando. Y al no vibrar la rampa vestibular, tampoco va a vibrar la rampa timpánica, porque estas acuérdense que están conectadas, ¿no? Por el helicotrema. Y entonces, al no vibrar la rampa timpánica, tampoco va a ascender, ¿qué es esto? La membrana basal, ¿no? O basilar, ¿no? Sí. Ok. Entonces, al no ascender la membrana basilar, ¿creen que se muevan las células? ¿O creen, No. que pase algo con sus cilios? No. ¿No? Es más, puede que hasta se lleguen a estirar y hasta se separen, ¿no? Entonces, la repolarización se da principalmente por esta separación que tienen los cilios. Y entonces, como no se están juntando los cilios y están haciendo todo lo contrario porque son bien groseros, entonces no se van a activar canales TRP. Y si no se activan canales TRP, ¿creen que entre potasio? No. No, tampoco va a entrar potasio. Y si no entra potasio, ¿aumenta el voltaje? ¿O No. disminuye? No aumenta, ¿sí? No, no aumenta, disminuye, ¿no? ¿Por qué? Porque no está entrando potasio, ¿no? Entonces aquí disminuye el voltaje. Y acuérdense que si yo disminuyo el voltaje, entonces esto no va a poder activar a mis mejores amigos, que son los canales de ¿qué? De calcio, ¿no? Dependientes de voltaje, ¿no? Esta es como una historia, ¿vale? Primero es el potasio, después el calcio. Entonces, al no entrar el calcio a la célula, recordemos que el calcio es el principal ion que determina la salida de los neurotransmisores. Y entonces, si yo no tengo calcio dentro de la célula, ¿creen que se libera el glutamato? No. Entonces, no se va a dar la liberación de glutamato. Y si no libero glutamato, ¿creen que puedo entonces yo activar el nervio coclear? No, doctora. Ok. Y si no activa el nervio coclear, ¿creen que llega una señal nerviosa hacia el cerebro que me está indicando que estoy escuchando algo? No, tampoco. Exacto. Entonces, esta es una historia, ¿vale? ¿Quedó claro? Entonces, sí. La repolarización precisamente se da por la separación de mis cilios, porque mis cilios van a comenzar a separarse y entonces no van a permitir la activación de los canales TRP, tampoco van a permitir el influjo de potasio, no entra potasio, por lo tanto tampoco se da la activación del canal de calcio dependiente de voltaje y por lo tanto no libero glutamato y por lo tanto no tengo señal, ¿no? Y aquí está de nuevo, ¿no? Ahora vamos a ver lo más bonito en este esquema. Aquí está el órgano de corte y dijimos que estaba formada a partir de las células pilosas, que estas son, véanlas. Aquí se ven sus pelitos. Aquí está. Las células pilosas, cuando estas células pilosas ascienden, hacen que sus cilios se comiencen a juntar y al juntarse se va a dar la despolarización, ¿no? ¿Por qué? Porque me va a permitir la activación del canal TRP y todo lo que ya habíamos dicho. Sin embargo, si estas células pilosas descienden precisamente porque está bajando la membrana basal, que es donde descansan, entonces se va a dar la repolarización, ¿no? ¿Sí? Sí. Ok, esto es lo que acabamos de ver. Y vean justamente cómo aquí el dibujo nos ejemplifica también muy bien
cómo estas células pilosas están en contacto con esta cosita amarilla, véanla, que es el nervio coclear, ¿vale? Entonces esta célula pilosa va a liberar glutamato sobre la célula, sobre el nervio coclear cuando se despolariza, ¿no? Entonces, vean, por ejemplo, los potenciales de receptor despolarizantes, es decir, que activan a la célula pilosa y me da la liberación de glutamato, e hiperpolarizante, que no libera glutamato, producen entonces que precisamente lo que acabamos de decir, que se libere o que no se libere este neurotransmisor, y por lo tanto puede que se active o no también el nervio coclear, ¿vale? Ok. ¿Sí? Y pues estas células, las verdecitas, estas nada más son células de soporte, ¿vale? No las vayan a confundir. Nada más son células que me permiten precisamente la estructura del órgano de Corti, ¿sí? Pero las más importantes aquí son las células pilosas, ¿no? Ahora, este es un resumencito de El Constanzo. Ese libro está muy bueno, pero sí lo tienen que analizar mucho. Si quieren, leanlo, pero bueno. Entonces, están las ondas sonoras, ¿no? Y recordemos que las ondas sonoras van a pasar a el oído interno, ¿no? Y del oído interno se van a ir hacia el órgano de Corti. Entonces, si hay ondas sonoras, se va a dar la inclinación, o bien cuando se juntan los cilios, precisamente de estas células ciliadas, por lo tanto, va a darse la conductancia, es decir, va a permitir la entrada de potasio en las células ciliadas. Y entonces, esto forma un potencial de receptor. Se me olvidó decirles lo del potencial de receptor. Entonces, la entrada de potasio, dijimos que aumentaba el voltaje. Y al aumentar el voltaje, vamos a tener un potencial de receptor, que en este caso, en las células ciliadas, se les conoce como potencial microfónico coclear, ¿vale? Entonces, el potencial microfónico coclear nada más es este aumento del voltaje por la entrada de potasio, ¿vale? Y Sí. entonces, al aumentar el voltaje, dijimos que permitía la activación de los canales de calcio, el calcio entraba y me permitía la liberación del glutamato. Y aquí lo dice, liberación intermitente de glutamato, y por lo tanto se da el glutamato al ser un neurotransmisor excitatorio, me va a permitir entonces que aumente el voltaje en las células, o en las neuronas más bien, del nervio coclear, ¿no? Porque acuérdense que el nervio coclear está formado a partir de neuronas, y pues estos sí pueden producir un potencial de acción, porque son neuronas, ¿vale? Y entonces se dan los potenciales de acción intermitentes en los nervios cocleares, ¿vale? ¿Queda claro? Sí, doctora. ¿Sí? Esto pues es un resumencito de lo que ya habíamos visto. Nada más se me pasó a decirles lo del potencial microfónico coclear, que se da por el aumento del voltaje, ¿no? Y hay dudas hasta acá. El gatito. No, todo bien, doctora. Ok. Si quieren, luego les paso esta presentación por si necesitan los dibujitos. Ahora, vamos a ver a la codificación del sonido, ¿vale? Entonces, recordemos que a la cóclea, ¿no? La cóclea tiene una forma de cono cuando nosotros la desenrollamos. Y entonces, esta cóclea, recuerden que tiene aquí la membrana de Reissner y la membrana basal, ¿no? Y estas Sí. membranas me determinan a las rampas, ¿no? Sí. A la rampa vestibular, a la rampa media y a la rampa timpánica, ¿no? Entonces, Ajá. este dibujito se los hice. ¡Ay! Espérenme, ya. Este dibujito se los hice precisamente para que vean la estructura. Ay, no sé cómo. Ah, ya. La estructura de la rampa media o de el conducto coclear, ¿vale? Que es esta. ¿Vale? Y entonces, si nosotros vemos también la distribución de la membrana basal, que se encuentra delimitando a las rampas, vamos a ver que la membrana basal, vean su estructura, ¿no? Está también como inclinadita.
¿no? Es esta, precisamente, a la membrana basal. Está como inclinada. Y entonces, esta membrana basal tiene una base y tiene también un vértice, ¿no? En la base, la membrana basal va a ser muy rígida. Aquí ya se los puse. Aquí. Bueno, no, eso olvídenlo. Mejor vámonos para acá. Ay, ¿dónde estamos? Aquí. Entonces, en la base, la membrana basal va a ser muy rígida, ¿no? Y entonces, al ser muy rígida, me permite escuchar los sonidos que tienen frecuencias altas, como por ejemplo los sonidos agudos, ¿no? Como por ejemplo cuando nosotros hacemos una voz muy chillona o muy aguda, esta va a ser detectada por la membrana basal. ¿Y para qué me sirve que sea detectada a partir de la base? Porque es rígida y precisamente como es rígida, va a detectar frecuencias altas y como estas frecuencias altas van a ser pues un poco lastimosas para su oído, precisamente por eso me sirve, porque las frecuencias altas van a ser detectadas por la base para que no lastimemos nuestro oído, ¿no? Y también la membrana basal tiene el vértice. El vértice entonces va a llegar aquí la onda sonora, dependiendo de la frecuencia, y el vértice es muy flexible, es decir, es muy suavecito. Y como es muy suavecito, es muy buena onda, me va a permitir detectar los tonos graves, ¿no? ¿Por qué? Porque los tonos graves tienen una baja frecuencia, ¿no? Tienen una baja frecuencia. Y como tienen una baja frecuencia, pues por eso es flexible o suavecita. Porque pues no necesito que sea tan rígida para protegerme, ¿vale? ¿Quedó claro? Sí, sí, doctora. ¿Sí? Y vean cómo, por ejemplo, aquí en la membrana basal, este esquema nos especifica justamente a estas células. ¿Qué son estas células? Estas son las células ciliadas o las células pilosas, ¿no? De las que estábamos hablando, que producían que su potencial de receptor, que liberaban glutamato y así, ¿no? ¿Sí se entiende? Sí. Sí. Sí, ok. Ahora, vamos a ver a las vías auditivas, ya, ¿no? Entonces, ya produjimos o ya hicimos la despolarización de mi célula ciliada, ¿no? Y ahora esta célula ciliada, aquí está. Ay, es que no tengo espacio. Espérenme. Aquí está. Aquí está. Mi célula ciliada se despolariza, entonces va a liberar glutamato sobre el nervio coclear, ¿no? Porque estamos viendo aparato vestibular. Estamos viendo aparato auditivo, perdón. Aparato auditivo, entonces va a liberar glutamato sobre el nervio coclear y entonces el nervio coclear se va a excitar o va a aumentar su voltaje y va a decir, ay, ¿sabes qué? Me está llegando una onda o un impulso eléctrico, tengo que moverlo y tengo que ascenderlo, ¿no? Por el encéfalo. Entonces, por ejemplo, vean aquí. Vamos a hacerlo un zoom. Aquí está. Esta es la cóclea derecha y esta es la cóclea izquierda. Entonces, estas cócleas aquí tienen a sus células pilosas que generan entonces los potenciales de receptor y esto va a hacer la liberación de glutamato sobre el nervio coclear, ¿no? Que es una porción del octavo par craneal. Y entonces, este nervio coclear va a dirigirse hacia el núcleo coclear que se encuentra en el bulbo raquídeo. Entonces, la primera sinapsis o la neurona de primer orden estaría en el núcleo coclear del bulbo raquídeo, ¿vale? Y aquí les puse, por si no se acuerdan, porque a mí me costaba mucho trabajo como recordar anato, entonces aquí está, ¿no? Aquí está más o menos la cóclea, y entonces va a producir el nervio coclear, y este nervio coclear va a dirigirse entonces hacia el núcleo coclear del bulbo raquídeo, ¿no? Este es el bulbo raquídeo. Y entonces, de aquí, la señal va a ascender hacia el núcleo olivar superior. Por ejemplo, aquí te dice, ¿no? Núcleo olivar superior. Aquí está, el número 5. Entonces, esta señal va a ascender desde el núcleo coclear, que es el número 2, hasta acá, que es el núcleo olivar superior, ¿no? Seguimos aquí en tronco encefálico.
Y entonces aquí se daría la señal de segundo orden. Y del núcleo olivar superior, que es este 5, vamos a ver que puede existir que las señales se vayan hacia el cerebelo, ¿vale? Eso lo vamos a ver más adelante con el equilibrio. Sin embargo, estas señales van a ser cruzadas. ¿Por qué? Porque tanto las señales del oído izquierdo van a llegar a la porción del encéfalo derecho, ¿vale? A una porción que es la corteza auditiva derecha. ¿Y esto para qué me va a servir? Precisamente para que la corteza pueda detectar los sonidos de ambos oídos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ascienden de forma ipsilateral, es decir, desde el mismo lado, pero también ascienden de forma contralateral, ¿no? Vean, por ejemplo, aquí viene el nervio coclear y se va del otro lado, es decir, contralateral, para que lleguemos a la corteza auditiva derecha y así esta pueda detectar tanto los sonidos de la cóclea derecha, que en este caso están en rojito, tanto los sonidos de la cóclea izquierda, que en este caso están en izquierda, ¿vale? En azul, en azul. ¿Sí queda claro? Sí, doctora. ¿Sí? Y de igual forma con la parte izquierda, ¿no? Entonces llega la cóclea derecha y entonces esta cóclea derecha va a dar a la rama coclear del par craneal 8, va a ascender de forma contralateral para que así la corteza auditiva izquierda también pueda escuchar o pueda percibir lo que escucha mi oído derecho, ¿vale? También pasan por el tálamo, pero eso ya es anato, entonces esto no se los van a preguntar. Bueno, al menos nunca nos los preguntaron a nosotros, del año pasado. Entonces, vamos a ver a la corteza auditiva primaria, que si ustedes se acuerdan, en las series de Brodmann, entonces aquí estábamos, ¿no? Llegábamos a la corteza auditiva, y de la corteza auditiva, este es un corte coronal, ¿no? Y ahora, si vemos el encéfalo completamente, esta es la corteza auditiva primaria, que corresponde al área 41 y 42 de Brodmann. ¿En qué lóbulo del encéfalo está el área 41 y 42? ¿Temporal? Exacto, muy bien. Y pues ya, ¿vale? Ya somos expertos en el sistema auditivo. Pero nos falta el sistema vestibular, entonces hay que echarle ganitas. Entonces, en el sistema vestibular, este nos permite entonces mantener el equilibrio ante aceleraciones, ¿no? Por ejemplo, pueden ser aceleraciones lineales, que pueden ser horizontales o bien verticales. Entonces, dentro del sistema vestibular encontramos a los canales semicirculares, que son estos, los canales semicirculares, y también encontramos unas estructuras que se llaman utrículo y sáculo, ¿no? El utrículo y el sáculo son los órganos con otolitos. Los otolitos, entonces, provienen de sales minerales, bueno, sales de calcio, y son como pequeñas piedritas que van a estar por ahí viajando en estas estructuras, en el utrículo y en el sáculo. En los canales semicirculares vamos a tener principalmente endolinfa, ¿vale? Entonces, el sáculo es muy importante porque este se encarga de detectar aceleraciones verticales. Por ejemplo, cuando ustedes van en un elevador, quien detecta que ustedes están ascendiendo es su sáculo. Y el utrículo, que suena como horizontal, ¿no? Utrículo va a detectar aceleraciones horizontales, como cuando ustedes van, no sé, en una patineta o en un carro. Yo me acuerdo muy bien de cómo o de qué detectan, si horizontal o vertical, porque el utrículo yo lo veo así como horizontal, como mi mano así horizontal, y el sáculo así como vertical. Entonces, utrículo detecta aceleraciones horizontales cuando voy en un carro. Y el sáculo, aceleraciones verticales, como por ejemplo cuando voy en un elevador, ¿sí? Utrículo, aceleraciones horizontales, ¿verdad? Ajá, acuérdate de utrículo por, no sé, horizontal, ¿no? Acuérdate. Utrículos horizontales. Ok, gracias, ¿Sí? doctora. No, sí, ¿de qué? Entonces, vamos a ver que en el aparato, bueno, no lo hubiera borrado. Ok, entonces en el aparato vestibular vamos a tener que del utrículo van a surgir los canales semicirculares, mejor sí, lo dibujo. Entonces,
ya me lo imagino, bueno, normalmente se ejemplifica así. Este va a ser el utrículo, acuérdense que el utrículo es normalmente horizontal, va a detectar aceleraciones horizontales. Este es el sáculo, que va a detectar aceleraciones lineales, y vean cómo está, por ejemplo, vertical, ¿no? Y del utrículo entonces van a surgir los canales semicirculares, ¿vale? Este, por ejemplo, es un canal semicircular, y el canal semicircular y el utrículo y el sáculo también van a tener las células ciliadas que veíamos en la cóclea, ¿no? Pero estas células ciliadas van a tener algo muy característico, porque vamos a dibujarla. Es una célula que está así bonita y tienen cilios, ¿no? Y entonces, en esta célula ciliada que se encuentra en el utrículo, en el sáculo o en los canales semicirculares, va a tener un sinocilio o un quinocilio, que es un tipo de cilio que predomina entre los demás, porque este es muchísimo más alto, ¿vale? Entonces, recordemos que pues va a tener alquinocilio y estos son los cilios, ¿no? Y esta es la diferencia entre las células ciliadas de la cóclea, que si ustedes se acuerdan de la cóclea, pues todas tenían el mismo tamaño de los cilios, pero del aparato vestibular, de los conductos semicirculares del utrículo y del sáculo, vamos a tener un quinocilio o un sinocilio, que igual es un tipo de cilio, pero que es muchísimo más alto. Y el aparato vestibular, acuérdense, ¿en dónde estaba? En el oído interno, ¿no? Sí. Y entonces, este aparato vestibular, como yo les mencioné, es rico en endolinfa. ¿Y la endolinfa qué tiene? Mucho potasio. Exacto. Ahora, vamos a ver a los canales semicirculares, ¿no? Entonces, vean, por ejemplo, aquí está la cóclea, que era lo que nosotros hicimos el cono y era lo que desenrollamos y lo que me ayudaba para la audición. Pero nosotros vamos a ver a el aparato vestibular, que está a partir de los canales semicirculares, del sáculo y del utrículo. Entonces, tenemos 3 canales semicirculares por oído, ¿vale? Entonces, tenemos 3 y 3. Existen 3 tipos de canales semicirculares. Está el canal semicircular anterior, que también lo pueden llegar a encontrar como, bueno, anterior, ¿no? También está el canal semicircular medio, o también lo pueden encontrar como horizontal o lateral. Estos son el mismo, ¿vale? Nada más que diferentes literaturas lo manejan, pues, así, ¿vale? Entonces, medio, horizontal y lateral es el mismo canal semicircular. Y también tenemos el canal semicircular posterior, que también en otras literaturas lo pueden llegar a encontrar como canal semicircular inferior. ¿Sí queda claro? Esto nada más lo quería hacer porque, pues, dependiendo de la literatura que lean, se van a encontrar con diferentes cosas. ¿Vale? Ahora, vamos a ver a la inercia. Vamos a dibujar un carro. Y entonces, la inercia, aquí lo dice, es la fuerza que se opone a un movimiento cuando recién nos movemos y busca que continuemos con el movimiento a pesar de que ya nos detuvimos. Y suena muy raro, pero ahorita lo vamos a ver. Entonces, por ejemplo, en la inercia, cuando ustedes van en un carro y ustedes quieren acelerar muy rápido, o cuando quieren prender el carro y luego quieren, no sé, echarse a correr con el carro, la inercia, ¿qué hace? Los jala como para atrás, ¿no? Cuando ustedes quieren acelerar muy rápido, se van como para atrás, ¿no? Esto precisamente la inercia. Es una fuerza que se opone a nuestro movimiento cuando recién empezamos a movernos. Entonces, si yo me quiero, por ejemplo, acelerar el carro, la inercia va a hacer que yo me eche para atrás. Todos creo que hemos estado en una situación así, ¿no? O sea, como, por ejemplo, vamos en un taxi, en la combi o así, y cuando el chofer acelera, pues nos vamos como que para atrás, ¿no? Eso precisamente es la inercia. Y entonces la inercia también va a hacer que cuando nosotros paremos o cuando nosotros frenamos así súper rápido en un carro, como cuando van a chocar, ya ven que frenan así súper rápido, ustedes quieren frenar, ¿no? Y van así. Entonces, quieren frenar, ¿no? Van así.
Y lo que va a hacer la inercia cuando ustedes quieren frenar es precisamente jalarlos hacia adelante, ¿no? Quiere la inercia que ustedes sigan con este movimiento, ¿no? ¿Sí, sí lo han sentido alguna vez? Sí. Entonces, precisamente, esta es la inercia. La inercia es una fuerza que se opone al movimiento cuando recién nos movemos. Por ejemplo, en el carro, se opone a que nosotros avancemos y nos echa para atrás. Pero también la inercia busca que sigamos con el movimiento una vez que ya lo empezamos, ¿no? Por ejemplo, cuando frenamos de golpe, nos hacemos para adelante, ¿no? Precisamente por esta inercia. ¿Sí queda claro? Sí, lo vivo muy frecuentemente. Ay. Ok. Entonces, vamos a ver a el canal semicircular horizontal, lateral o medio, ¿no? Que dijimos que era lo mismo. Entonces, este canal semicircular es el único que tiene una imagen en espejo, ¿vale? Es el único que va a tener una imagen en espejo. ¿Cómo va a tener su imagen en espejo? Lo estamos dibujando. Este es un canal semicircular horizontal. Y entonces, recordemos que este canal semicircular o los canales semicirculares, el utrículo y el sáculo van a tener células ciliadas que tienen un quinocilio o un sinocilio más prominente, ¿vale? Y entonces van a tener un quinocilio o un sinocilio que va a tener precisamente este cilio más prominente sobre la línea media, ¿vale? Entonces así quedaría nuestra célula ciliada y nuestro canal semicircular horizontal. Este dibujito nos va a ayudar después, ¿va? Entonces, ¿queda claro hasta acá? ¿Sí? Sí, doctora, todo bien. Ok, entonces, vamos a volver a dibujar el canal horizontal, lateral o medio, que recordemos que es el único que tiene su imagen en espejo. Y para ejemplificarlo, vamos a dibujar una célula ciliada. Este que es el quinocilio o sinocilio. Y aquí también sobre la línea media, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Que cuando, aquí me equivoqué. Que cuando, por ejemplo, la inercia hace que los estereocilios, que son estos chiquitos, se muevan hacia el sinocilio, entonces vamos a tener una fuerza, ¿no? Que es la inercia. Esta inercia hace que estos estereocilios, que son los chiquitos, se muevan hacia el sinocilio, va a activar a unos canales TRP. Imagínenselo como un botecito de basura. Si ustedes abren la tapa, vas a activar a tu canal TRP, ¿no? Y entonces, el canal TRP, ¿para qué me servía? Para la entrada de potasio. Al entrar el potasio, ¿qué dijimos que hacía? Aumentaba el voltaje, me activa a los canales de calcio dependientes del voltaje. El calcio, entonces va a entrar, y al entrar el calcio me va a permitir la liberación de glutamato. Muy bien, exacto. Entonces, acuérdense, esto sí me lo preguntaron el año pasado de qué sucede cuando los sinocilios se acercan al quinocilio. ¿Qué se libera? ¿Otra vez? Entonces, sí. ¿Qué sucede cuando la inercia hace que los estereocilios, que son estos chiquitos, se acerquen hacia el sinocilio o el quinocilio? ¿Qué pasa? ¿Lo mueve? Se libera Lo glutamato. mueve. Exacto, se libera glutamato porque me permite la activación de los canales TRP, entra potasio, aumentamos voltaje. Al aumentar mi voltaje, activo mis canales de calcio, entra calcio y me permite la liberación de glutamato, ¿sí? Sí. Ahora vamos a ver lo contrario, ¿no? Déjenme poner aquí. Entonces, de este lado tenemos a nuestra célula pilosa o ciliada. Aquí, ¿qué es? ¿Sinocilio o quinocilio, no?
Quinocilio. Exacto. Entonces, cuando la inercia hace que el quinocilio, vamos a ver la cosa contraria, cuando la inercia hace que el quinocilio se acerque a los estereocilios, se tapa nuestro botecito de basura, ¿no? Vean así, como que el quinocilio es la tapa de un bote de basura, se tapa y por lo tanto, ¿qué creen que pase? ¿Se activan o no se activan los canales TRP? No se activan. Exacto, no se activan los canales TRP. Por lo tanto, ¿tú crees que entre potasio? No. No entra potasio. ¿Aumenta el voltaje? No, tampoco. Exacto, no aumenta el voltaje. Si no aumenta el voltaje, ¿qué sucede entonces? No hay liberación de glutamato. Exacto, exacto. No hay liberación de glutamato porque no estaríamos activando los canales de calcio dependientes de voltaje. Como no se están activando, no está entrando calcio y recordemos que el calcio es el principal ion que determina la liberación de glutamato. Si no está entrando calcio, entonces no se va a dar la liberación de glutamato. Entonces, y esto se llama hiperpolarización. Entonces, la hiperpolarización ocurre cuando el sinocilio, acuérdense, cuando el sinocilio o el quinocilio se acerca a los estereocilios, se tapa el botecito de basura. Sin embargo, la despolarización de esta célula pilosa ocurre cuando se abre el botecito de basura, es decir, cuando los estereocilios se acercan a el sinocilio y entonces abro mi bote, ¿no? Se activan los canales TRP, me permiten en la entrada de potasio, aumenta el voltaje y libera glutamato. ¿Queda claro? Sí, doctora. ¿Sí? Ok, ya vamos a terminar. Ahora, vamos a ver, esto no lo voy a borrar. Dibújenlo si quieren rápido. Bueno, vamos a dibujarlo rápido. Vamos a dibujar a los canales semicirculares. Vamos a dibujar a los canales semicirculares, ahora sí. Recuerden la imagen del espejo. ¿Qué canal semicircular es entonces? Es el canal semicircular lateral, medio, o también el canal semicircular horizontal, ¿no? Entonces aquí están mis canales semicirculares. Dijimos, ahí está. Perdón. Dijimos que en la línea media íbamos a tener a nuestras células ciliadas o pilosas con el quinocilio siempre a nivel de la línea media. Véanlo. El quinocilio en los canales semicirculares siempre van a estar en la línea media. Entonces, vamos a ver ahora sí la aplicación de lo de la inercia. Cuando yo muevo mi cabeza hacia la izquierda, muévanla conmigo, ¿no? Muevan su cabeza hacia la izquierda. Entonces, la inercia no quiere que esto suceda, ¿no? Acuérdense del carro. Si yo trato de acelerar muy fuerte, la inercia me va a echar para atrás. Entonces, muevo mi cabeza hacia la izquierda, que es esta flechita roja, y la inercia va a hacer que mi endolinfa se mueva hacia el lado contrario, es decir, hacia el lado derecho, ¿no? Porque acuérdense que los canales semicirculares están llenos de endolinfa. Y la inercia va a ser provocada a partir de esta endolinfa. Entonces, yo muevo mi cabeza hacia la izquierda, la inercia no lo va a permitir y por lo tanto, ¿sabes qué? No, tú te mueves hacia el lado contrario, que es hacia la derecha. Entonces, watchen aquí la distribución de las células. Este es el canal semicircular izquierdo y este es el canal semicircular derecho. Por lo tanto, este es el oído izquierdo y este es el oído derecho, ¿no? Entonces, si mi inercia está provocando que mi perilinfa se mueva hacia la derecha, entonces la célula ciliada del lado izquierdo, ¿qué está haciendo? ¿Hacia dónde se están moviendo los estereocilios? ¿Se están alejando o se están aproximando al sinocilio? Aproximando. Se están aproximando, por lo tanto, abro mi botecito de basura y ¿qué creen que pase? ¿Qué dijimos Se que va a pase? liberar el glutamato. Entonces ocurre la despolarización, ¿no?
ocurre la despolarización. Polarización. Exacto. Entonces, al inicio del movimiento va a ocurrir la despolarización de las células ciliadas del lado izquierdo, ¿vale? Y del lado derecho, acuérdense, tenemos a la inercia que está provocando que la endolinfa se mueva. Y entonces, del lado derecho, el sinocilio o el quinocilio se acerca o se aleja de los estereocilios. Se acerca. Se acerca. Por lo tanto, se acerca y cierro mi botecito de basura, ¿no? Entonces, del lado derecho o en el oído derecho, ¿qué está pasando? No hay despolarización. ¿Y entonces cómo se dice eso? Se hiperpolariza. Exacto, se hiperpolariza las células ciliadas del lado derecho al inicio del movimiento. Entonces, al inicio del movimiento, yo me moví hacia la izquierda, ¿no? Pero la inercia hizo que la endolinfa se moviera a la derecha, ¿no? Y entonces, Sí. la célula ciliada del lado izquierdo, al inicio del movimiento, esta I es de inicio del movimiento, ¿va? Al inicio del movimiento, las células ciliadas del lado izquierdo se van a despolarizar. Entonces están liberando glutamato sobre el nervio vestibular y por lo tanto, ¿qué creen que ocurra? ¿Se da la señal hacia el encéfalo o no se da la señal? Sí se da la señal. Y por ello es que mi cuerpo detecta que yo me moví hacia el lado izquierdo, ¿vale? Porque mi célula ciliada se está despolarizando del lado izquierdo y mi célula ciliada del lado derecho se está hiperpolarizando, no va a liberar glutamato. ¿Sí queda claro? Sí. ¿Sí? Ahora, Sí. dijimos que la inercia hasta el final del movimiento va a querer que sigamos con ¿no? Entonces, yo dejo de mover mi cabeza, ¿no? Dejo de mover mi cabeza hacia la izquierda. Y la inercia, ¿hacia dónde creen que mueva la endolinfa? La derecha. Hacia la izquierda, ¿no? Porque quiere que sigamos con el movimiento hasta el final. Acuérdate, si yo, por ejemplo, muevo mi cabeza hacia la izquierda, al inicio, la inercia va a hacer que la endolinfa se mueva hacia la derecha. Y hasta el final, vamos a regresar al mismo lado, ¿no? Por ejemplo, decíamos en el carro. El carro, cuando yo freno así de golpe, va a querer seguir avanzando y por eso yo me voy para adelante, ¿no? Quiere seguir avanzando. Igual pasa lo mismo con mis canales semicirculares. Yo moví mi cabeza del lado izquierdo y al final del movimiento, mi cabeza se quiere seguir moviendo, ¿no? Por la inercia, ¿sí? Ahora, Sí. al final, entonces, al final del movimiento, vean la flecha verde. Vamos a borrar todo esto porque los confunde. Ahí está. Vean la flecha verde. Entonces, la flecha verde, ¿hacia dónde está moviendo o la inercia o la endolinfa? ¿Hacia dónde está moviendo el sinocilio? ¿El sinocilio se acerca o se aleja de los estereocilios? Se Se acerca. Se acerca. Por lo tanto, se cierra mi botecito de basura, ¿no? ¿Y qué creen que pasa entonces con mis células ciliadas del lado izquierdo al final del movimiento? Se hiperpolarizan. Exacto. ¿Por qué? Porque mi sinocilio y quinocilio se está acercando a los estereocilios y por lo tanto cierro mi bote, no se libera glutamato, ¿no? Y ahora, al final del movimiento, recuerden, quiero seguir con el movimiento, ¿no? Entonces me voy a ir hacia la izquierda. Ahora, ¿qué creen que está pasando con la célula ciliada del lado derecho? ¿Los estereocilios se están acercando o alejando del sinocilio? Alejando. Alejando. ¿Seguras? Sí. Vean, los estereocilios se están acercando al sinocilio, ¿no? Sí, los estereocilios sí. Sí, entonces acuérdense, estereocilios. Estos chiquitos son los estereocilios y el grandote es el quinocilio. Entonces, al final del movimiento, los estereocilios se mueven hacia el quinocilio, abro mi botecito de basura, es decir, se hace más para allá, y entonces, si los estereocilios están
acercándose al quinocilio, se va a activar el canal TRP, que era lo que ya habíamos dicho, se permite la entrada de potasio, bla, 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 y entonces, para no hacerla de larga, al final del movimiento, en la célula ciliada derecha, ¿qué ocurre? Si mis estereocilios se están acercando a mi quinocilio, Se va a polarizar. exacto, se despolariza. ¿Sí quedó claro hasta acá? Sí. ¿Cómo vamos? ¿Sí? Ok. Y se despolariza. Entonces, vean, por ejemplo, al final del movimiento se está hiperpolarizando el lado izquierdo, que es el lado donde nosotros comenzamos el movimiento. Vean, movimiento de la cabeza hacia la izquierda. Entonces está hiperpolarizando. Entonces, mis células ciliadas del lado izquierdo no van a liberar glutamato. Y entonces esto significa que ha terminado el movimiento, ¿no? Y ahora mis células ciliadas del lado derecho ya se están despolarizando. Y esto entonces le está diciendo al encéfalo, ¿sabes qué? Ya terminé el movimiento. ¿Por qué? Porque las células ciliadas del lado izquierdo ya se despolarizaron. Ya no están enviando más señales al encéfalo, ya no se están moviendo. ¿Queda claro? Sí. ¿Sí? Ok. Esto es la representación del dibujito que hicimos. Está más bonito, pero bueno. Por ejemplo, aquí vean, rápido. La dirección inicial esta es la dirección inicial del movimiento del líquido, ¿no? Que es de la endolinfa o de nuestra cabeza. Entonces, al inicio, nuestra cabeza no. Olvídenlo, perdón. Está aquí. Al inicio nosotros vamos a hacer una rotación antihoraria de la cabeza, es decir, hacia la izquierda, ¿no? Y entonces, gracias a la inercia, la endolinfa, que se encuentra en estos canales semicirculares, va a hacer que se mueva hacia el lado contrario, ¿no? Por la inercia, porque esta siempre se pone en movimiento al inicio del mismo. Entonces, por ello es que en estos canales semicirculares, vean, este es el utrículo y este sería el sáculo. En estos canales semicirculares, la inercia va hacia este lado o del lado contrario del que nosotros iniciamos el movimiento. Y vean, por ejemplo, aquí ya justamente tenemos a la célula ciliada. Este moradito grandote que ustedes ven aquí, este es el quinocilio o sinocilio y los demás son los estereocilios. Entonces, es lo mismo que hicimos acá. Al inicio, la célula ciliada izquierda, que fue de donde comenzamos el movimiento, se va a despolarizar. Vean, aquí lo hicimos. Inicio, se despolariza. Y la célula ciliada del lado derecho se va a hiperpolarizar, no va a liberar glutamato. Por lo tanto, hay una inhibición y se manda una señal de que se está moviendo el lado izquierdo, ¿no? No el derecho. Y aquí también lo hicimos. Al inicio del movimiento, la célula ciliada derecha, aquí que dice se hiperpolarizó, ¿no? Esto es de práctica, tienen que jugar así con las variables. Entonces, háganlo en su casa. ¿Qué pasa si yo me muevo hacia la derecha? ¿Qué pasa si yo me muevo hacia la izquierda? ¿Vale? Y acuérdense siempre de la inercia. Ya, hasta aquí ya terminamos ahorita los canales semicirculares. ¿Hay alguna duda? O sea, con esto de la inercia y así. No, doctora, hasta ahorita no. ¿No? Ok, muy bien. Entonces, cualquier cosa me dicen. Entonces, vamos a ver a los órganos conotelitos, que yo ya se los había dicho, pero creo que los dije muy rápido. ¿Se acuerdan de cuáles son? Utrículo y sáculo. Exacto. Entonces, acuérdense, el utrículo horizontal, ¿no? Vean mi mano, está horizontal, por lo tanto va a detectar las aceleraciones horizontales, y el sáculo está vertical, por lo tanto me va a ayudar a detectar las aceleraciones verticales, ¿no? Entonces, los órganos conotelitos es el utrículo y el sáculo, ¿no? Y el sáculo. Y entonces, aquí vamos a dibujarlos. Ay, creo que es que mi Michi está llorando. ya, creo que ya, es que está fuera. Ok, entonces, este es el utrículo y este es el sáculo.
Y entonces estos son órganos con otolitos, ¿no? Recordemos que de este lado están los canales semicirculares, pero ya vimos qué sucede, ¿no? Entre el utrículo y los canales semicirculares se va a formar una estructura que se le conoce como ampolla, ¿ok? Entonces, vamos a tener que en estos canales o en estos órganos con otolitos, pues precisamente estos tienen otolitos, que son estos puntitos rojos, ¿no? Estos otolitos son como piedritas que están siendo derivadas de las sales de calcio, ¿vale? Y estos otolitos, que son como, piedritas de calcio o derivadas de las sales de calcio, van a estar sometidos a la inercia. Por ejemplo, estos otolitos, cuando yo me muevo hacia la derecha, ¿hacia dónde creen que se muevan? Hacia la izquierda. Exacto, porque acordémonos que al inicio la inercia busca el movimiento contrario, ¿no? Y al final, al final del movimiento, ¿hacia dónde se van a dirigir estos otolitos? A la derecha. Exacto, es decir, en la dirección en la cual yo inicié mi movimiento. Entonces, estos otolitos se mueven de un lugar a otro entre el utrículo y el sáculo, ¿no? Van a estar así como en una fiesta, en una fiestuki, y van a estar de aquí para allá, ¿no? Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué no mencionas nada de los canales semicirculares? Porque los canales semicirculares, su inercia está dada por ¿quién? Por un líquido Endolinfa. exacto, que es rico en potasio, ¿no? Y por eso las células de los canales semicirculares tenían canales TRP, ¿no? Porque son ricos en endolinfa y me permiten la entrada del potasio, ¿no? Pero esto era para recapitular y para que no se quedaran así como con la duda. Entonces, en estos órganos con otolitos, ya lo dijimos, quien genera la inercia van a ser los otolitos y no la endolinfa, como por ejemplo en los canales semicirculares. En los canales semicirculares, quien genera la inercia son la endolinfa, pero en los órganos con otolitos, precisamente, que es el sáculo y el utrículo, van a ser estos otolitos. Entonces, vamos a ver a la aceleración horizontal del utrículo. Vamos a ver cómo funciona el utrículo, ¿vale? Esto es muchísimo más fácil. Entonces, vamos a dibujar. Aquí está el utrículo, acuérdense que es horizontal, se genera la ampolla, de la ampolla se obtienen los canales semicirculares. Esto nada más es para ejemplificar, ¿va? Y aquí va a estar el sáculo, ¿no? Que recuerden que es vertical. Entonces, el utrículo, vamos a comenzar con el utrículo. ¿El utrículo qué tipo de aceleración detecta? Utrículo es aceleraciones horizontales. Ok, muy bien. Entonces, detecta aceleración horizontal, como cuando ustedes van en un carro, ¿no? Pero esto es muy fácil porque el utrículo va a tener sus células ciliadas en múltiples direcciones. Por ejemplo, aquí no importa tanto de qué lado esté el quinocilio o sinocilio. Puede estar de múltiples lados, ¿vale? Puede estar hacia la derecha, hacia la izquierda. Entonces aquí estamos dibujando, ¿no? Estas son las células ciliadas y entonces el utrículo y el sáculo tienen su disposición de sus células ciliadas, pues no tan uniformemente. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo una aceleración horizontal, pues como las células están proporcionadas de forma indiferente, algunas células pilosas o ciliadas se van a despolarizar y otras se van a repolarizar. Por ejemplo, yo inicio mi movimiento hacia la derecha. Entonces, esta célula, gracias a los otolitos, que son estos verdecitos, va a estar sometida a la inercia. Por lo tanto, en esta célula, en esta que estamos viendo acá, ¿hacia dónde creen que se muevan los estereocilios? Los estereocilios se acercan o se alejan del sinocilio. Si mi movimiento fue hacia la derecha inicial, ¿hacia dónde va a estar la inercia?
¿Se van a alejar? Hacia la izquierda, ¿no? Mira, yo inicié mi movimiento hacia la derecha, ¿no? La inercia por los otolitos va a hacer que estos otolitos se muevan hacia la izquierda, ¿no? Acuérdense que la inercia al inicio se opone al movimiento, ¿no? Entonces va a ir del lado contrario. Entonces aquí mis estereocilios se alejan o se acercan del sinocilio. Vean qué está Se pasando. acercan. Se acercan. Entonces, esta célula ciliada, ¿qué va a hacer? ¿Se va a despolarizar o se va a repolarizar? Se están acercando. Repolariza. ¿No? Acuérdate, mira. Por ejemplo, cuando los estereocilios se acercan al sinocilio o el quinocilio, ¿qué dijimos que pasaba? Se abrían los canales TRP, ¿no? Permitía el influjo de potasio. Este potasio aumenta el voltaje. Permitió entonces la activación de los canales de calcio. El calcio entra y me permite la liberación del glutamato, ¿no? Glutamato. Ajá. ¿Sí te acuerdas, no? Sí. ¿Ya? Ok, entonces acuérdate, si mis estereocilios se están acercando al sinocilio, ¿qué va a pasar con esta célula? Sin miedo. ¿Se despolariza? Exacto, se despolariza. ¿Por qué? Porque los estereocilios, acuérdense, se están acercando al sinocilio. Si se abre mi botecito de basura, esto veanlo como una tapita, se abre. Entonces permite la entrada de potasio, aumenta el voltaje, entrada de calcio y libero glutamato. Si estamos liberando glutamato es porque mi célula se despolarizó, ¿no? Sí. ¿Sí? Ahora, yo sigo con este movimiento hacia la derecha, ¿no? En este caso nosotros iniciamos el movimiento hacia la derecha. Y en esta célula vean qué va a pasar. Estamos en el utrículo, ¿no? Y dijimos que en el utrículo las células ciliadas tienen una disposición indiferente. Entonces, yo inicio mi movimiento de mi cabeza hacia la derecha, ¿no? Hacia la derecha. Y entonces, la inercia, ¿hacia dónde va a llevar los otolitos? Hacia la izquierda. Exacto. Y entonces, en esta célula ciliada específicamente, en esta, el sinocilio o esta célula ciliada, ¿qué le pasa? Ya no les voy a decir. ¿Se despolariza o se repolariza? Yo empecé, Se repolariza, ¿no? se repolariza, sí, justamente, porque yo empecé mi movimiento hacia el lado derecho. La inercia me va a mover a mis otolitos del lado izquierdo. Por lo tanto, mi sinocilio o quinocilio se acerca a los estereocilios, vean cómo se acerca, se cierra este botecito de basura y por lo tanto se repolariza o hiperpolariza la célula. ¿Sí? ¿Queda Sí. claro? Sí, Entonces, doctora. entonces, yo me acuerdo mucho que en el examen departamental no nos preguntaron así, ¿no? Como de, ay, ¿qué pasa con la inercia? No, nada más nos preguntaron, ¿qué sucede si los estereocilios se acercan al quinocilio? Díganme ustedes, ¿qué sucede? Los acercan al quiniocilio, se Despolariza. repolariza. Exacto, muy bien, muy bien. ¿Y qué sucede cuando cuando los estereocilios se alejan del sinocilio? Se despolariza. Cuando los estereocilios se alejan del sinocilio. ¿Qué está pasando con el quinocilio? Se hiperpolariza. Exacto, se hiperpolariza, ¿no? Porque los Se está estereocilios se están alejando. ¿Sí queda claro? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Una pregunta. ¿El Sí. movimiento que va a dar la respuesta es de los del sinocilio? Ajá, sí. ¿O al revés? Es que te lo pueden plantear de dos formas. Si se mueve el quinocilio o si se mueven los estereocilios. Vamos a hacerlo de las dos formas. ¿Va? Si yo acerco mi estereocilio o quinocilio a los... No, si yo acerco mi sinocilio o quinocilio a los estereocilios, ¿qué sucede? Se hiperpolariza. Se hiperpolariza. O también
el examen te lo puede plantear así. Si yo alejo mis estereocilios, los estoy alejando del sinocilio o del quinocilio, ¿qué está pasando? Se hiperpolariza. Exacto, te lo pueden plantear de las dos formas, tanto del movimiento del quinocilio o de los estereocilios. Ok. ¿Va? Sí, muchas gracias. ¿Sí? Ahora vamos a jugar con la despolarización. ¿Va? Si yo, por ejemplo, acerco mis estereocilios al quinocilio, ¿qué sucede? Se despolariza. Polariza, se abre mi tapita de basura, ¿no? O mi botecito de basura, se despolariza. Y sin embargo, si yo les digo que si mi quinocilio o sinocilio se aleja de los estereocilios, ¿qué sucede? Se despolariza. Se despolariza. Exacto, muy bien, porque tómenlo así como un botecito de basura. El estereocilio, el quinocilio o el sinocilio va a ser su tapita. Si este se acerca o se aleja, va a depender de su respuesta, ¿va? ¿Sí queda claro? Entonces se los pueden plantear así. Muy, muy buena observación. ¿Sí? Sí, Sí, doctora. gracias. Necesitamos jugar con las variables, ¿va? Aquí es precisamente, ustedes háganlo igual en su casa como lo estamos haciendo así, con dibujitos para que les salga bien el día de su examen, ¿va? Entonces, vamos a ver a la aceleración vertical, que está determinada a partir del sáculo, ¿no? Entonces, por ejemplo, recordemos el sáculo, entonces, ¿qué aceleración detecta? Horizontal. Vertical. Vertical. Vertical, exacto. Acuérdate del sáculo, el sáculo es vertical, ¿no? Yo siempre hago esto con mis manitas. Utrículo, horizontal, horizontal. Sáculo, vertical, ¿va? La S parece también como más vertical, ¿no? Bueno. Ay, no sé por qué. Ah, ya. Ay, perdón. Ay, es que no. Ah, ya. No sé por qué no puedo borrar este dibujito. Uy. Ay, no puedo. Bueno, vamos a hacerlo. Entonces, vamos a ver a la aceleración vertical. Aceleración vertical por el sáculo. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, a los canales semicirculares, la ampolla, el utrículo, lo vamos a hacer chiquito porque este ahorita no nos interesa, y aquí va a estar nuestro sáculo, ¿no? Acuérdense, nuestro sáculo. Y de igual forma que con el utrículo, ay, ¿dónde está? Esperen, ay, ya, es que le hago zoom. Ay, no sé por qué se me mueve. Ah, ya. Ok, es que me voy muy abajo. Ok, el sáculo, al ser un órgano con otolitos también, va a tener muchos otolitos y estos otolitos me van a determinar la inercia, ¿no? Y entonces, este sáculo también tiene sus células ciliadas o pilosas de forma indiferenciada. Sin embargo, estas células ciliadas van a estar de forma vertical o pueden estar así, ¿vale? Van a estar algo así. Ay, me salió muy fea esa. Entonces, las células van a estar en un estado como, ajá, vertical. Vean, y también aquí la dirección del sinocilio o del quinocilio va a ser indiferente, ¿vale? Vean, por ejemplo, aquí estamos dibujando muchas células ciliadas. ¿No? Algo así. Entonces, por ejemplo, si yo me muevo hacia arriba, porque el sáculo es lo que detecta aceleraciones verticales, si yo me muevo hacia arriba, ¿hacia dónde está la inercia? Hacia abajo. Hacia abajo. Por lo tanto, ¿hacia dónde se van a mover los otolitos? Hacia abajo. Hacia ¿no? abajo. Exacto, porque estos siguen la inercia. Entonces, vamos a hacer el ejemplo acá. Yo me moví hacia arriba, la inercia me va a mover a mis otolitos hacia abajo. Entonces, en esta célula, ¿se despolariza o se repolariza? En esta. Esta. Ustedes díganme, solitos.
Se va a hiperpolarizar. Exacto. ¿Por qué? Porque se cierra el botecito. Exacto, muy bien. Porque el sinocilio o el quinocilio se va a acercar a los estereocilios. O bien, estos estereocilios se están alejando, ¿no? De el sinocilio, ¿no? Era lo que nosotros decíamos. Por ejemplo, aquí está, vamos a verlo bien. Y aquí nuestra compañera nos dijo que se iba a despolarizar, a hiperpolarizar, ¿no? O a repolarizar. O a repolarizar. Aquí es indiferente, ¿va? Entonces, si mi sinocilio o quinocilio se acerca a los estereocilios, estoy cerrando mi botecito de basura, ¿no? Y por lo tanto se hiperpolariza. O bien los estereocilios se alejan, se están alejando del quinocilio y por lo tanto también se hiperpolariza. ¿Sí? Sí. Ok. Ahora vamos a ver qué onda con esta célula. Con esta célula, ¿va? Entonces, yo me moví hacia arriba, ¿no? La inercia hizo que mis otolitos se movieran hacia abajo, ¿no? Entonces, ¿qué creen que pase con esta célula? Con esta. Me moví hacia arriba, la inercia me mueve hacia abajo. ¿Qué creen que pase? Aquí este es el quinocilio, ¿eh? Lo mismo, se va a hiperpolarizar. Exacto. ¿Por qué? Porque se cierra el botecito, el quinocilio se acerca a los estereocilios o los estereocilios se alejan del quinocilio. Y ya por último, ya vamos a terminar, perdón. En esta célula, de igual forma, yo me moví hacia arriba, la inercia de los otolitos hizo que estos se movieran hacia abajo, por lo tanto, esta célula, ¿qué creen que le pase? Esta. Yo me moví hacia arriba y la inercia de los otolitos los lleva hacia abajo. ¿Qué sucede acá? Se va a despolarizar. Exacto. ¿Por qué? Porque el quinocilio se va a alejar de los estereocilios, ¿no? O los estereocilios se acercan a el quinocilio, ¿no? ¿Sí? ¿Quedó claro? Y pues, de igual forma, o sea, en el sáculo, la orientación de las células ciliadas o de las células pilosas es indiferente, por lo tanto, aquí no interesa tanto hacia dónde o no se mueven. Lo que interesa es que el sáculo siempre se los van a preguntar, detecta aceleraciones lineales, ¿no? El utrículo detecta aceleraciones horizontales, ¿sí? Ok, ya vamos a terminar, una compañera ya se salió, perdón. Bueno, si por ejemplo, lo que yo les había dicho del utrículo y del sáculo, ¿no? El utrículo va a detectar aceleraciones horizontales cuando estamos en bipedestación, es decir, cuando estamos de pie, ¿no? Ajá, horizontales. Y el sáculo va a detectar aceleraciones verticales cuando estamos de pie, ¿no? Verticales, ¿no? ¿Esto queda claro? Y ahora, si nosotros, por ejemplo, nos acostamos, hagan sus manitas así, ¿no? Este es el utrículo y este es el sáculo. A ver, déjenme ver. No sé si los puedo ver, creo que no hay nadie. Pero este es el utrículo y este es el sáculo. Y entonces, esto está en bipedestación, ¿no? Porque el utrículo va a detectar aceleraciones horizontales, sáculo, aceleraciones verticales. Si yo me acuesto, entonces me voy a hacer así. Por lo tanto, mis órganos conotolitos se van a hacer así. Y entonces, cuando un paciente está acostado o en una camilla, su utrículo va a cambiar. Su utrículo, ¿qué está haciendo? Se ve vertical, ¿no? Entonces su utrículo va a detectar aceleraciones lineales, solamente cuando está acostado. Y el sáculo
se ve como horizontal. Acuérdense, este sáculo y utrículo, si yo me acuesto, el sáculo va a detectar entonces aceleraciones horizontales. Pero esto solamente es en el caso de un paciente acostado o en una camilla. Si ustedes les preguntan entonces, ¿quién detecta la aceleración horizontal en un paciente que viene en un estado de emergencia, de choque hipovolémico y viene en camilla? Va a ser el utrículo, ¿no? Cuando un paciente está acostado, y el sáculo, no, a ver, el utrículo va a detectar las aceleraciones lineales cuando estamos acostados y el sáculo va a detectar las aceleraciones horizontales. ¿Sí queda claro? Nada más se cambian como de posición. ¿Sí? Y ya vamos a terminar. Y vamos a ver ya las vías del equilibrio. Y lo que quiero que se queden con esto es que, vean, por ejemplo, aquí tenemos a los canales semicirculares y aquí debe estar el útrico y el sáculo. Estos entonces van a tener células ciliadas, ¿no? Que era lo que estábamos viendo. Y acuérdense que debajo de estas células ciliadas va a estar nuestro rama vestibular, la rama vestibular que me sirve para el equilibrio del par craneal 8, ¿no? Y entonces, estas células ciliadas, al despolarizarse, van a liberar glutamato, ¿no? Sobre la porción vestibular del par craneal 8, y entonces esta rama vestibular del par craneal 8 se va a dirigir principalmente al cerebelo. También se puede ir hacia algunos núcleos del tronco encefálico, pero eso nos es indiferente por ahora. El cerebelo, entonces, no sé si ya lo vieron, no, creo que todavía no lo ven, pero van a ver más adelante que el cerebelo es la estructura más importante entonces para la regulación del equilibrio y también para la formación o para la corrección de diferentes movimientos. Entonces, la principal estructura que participa en la coordinación del equilibrio es el cerebelo. Cuando ustedes, que no creo que lo hagan, se van de fiesta y toman mucho alcohol, lo que va a afectar entonces, o la parte del encéfalo que se va a afectar es el cerebelo. Entonces, al afectarse el cerebelo, por eso perdemos como que el equilibrio y por eso nos vamos tambaleando cuando estamos borrachos. Eso es para que se acuerden, ¿vale? Y pues ya, esto es todo. Justamente duró 2 horas. Ay, ay. Y, aquí está mi número y mi correo, por si quieren, o si tienen alguna duda, pues no duden no duden, pues sí, me la mandan, o si quieren les puedo pasar la presentación como ustedes quieran. Igual, si me mandan mensajes, pues les contesto rápido, y pues ya, hemos terminado. Sale, pues muchas gracias. Estuvo increíble la teoría, como siempre. Entonces, pues esperamos tenerte en próximas y mientras tanto, chicos, espero que la hayan disfrutado muchísimo y que le hayan puesto mucha atención y ya, nos veríamos en unas siguientes asesorías. Gracias. Bye. Sí, gracias por todo.